sabe que estamos viviendo tiempos preciosos, pero también tiempos finales. Y decía el coro que estaban cantando, uno de los últimos coros, Cristo no está muerto, Él está vivo. Usted sabe que Jesús, yo no le voy a dar toda la cita bíblica porque pues, si no se nos va a hacer largo y me dijeron que me van a apagar el micrófono si me hago largo. Entonces, después le paso en un mensaje de texto todas las citas bíblicas. Pero Jesús en una ocasión le dijeron, maestro, queremos ver señal. Y él le dijo, esta generación pide señal, esta generación adúltera pide señal, pero la señal que le va a ser dada es la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el centro de la tierra, 3 días y 3 noches. Y tal vez muchos de ellos no entendieron, pero llegó un momento en el que Jesús le tocó culminar su tarea, que allí en la cruz del Calvario dijo, Padre, consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró. Y muchos de los que estaban allí presenciaron que hubo un temblor, que el cielo se oscureció, y algunos decían verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Los discípulos, muchos se habían dispersado, otros estaban desanimados, estaban pasando un momento muy, muy difícil, pero cuando llegó el primer día de semana, dice que fueron a la tumba, sobre todo María Magdalena, y quiero mostrarle este pasaje, San Juan capítulo 20. San Juan capítulo 20. Versículo 1 dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú le has llevado, dime dónde le han puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María.
Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Amén y amén. Cierre sus ojos y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es viva y eficaz y nunca vuelve vacía, Señor, sino que es más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Tu palabra, Señor, infunda fe en nuestros corazones en esta noche. Bendice nuestras vidas, Señor. Bendiga a cada uno de los que están aquí presentes y que a través de tu Espíritu Santo, Señor, puedas hablarnos a nuestras vidas. Ese rema tuyo pueda fluir en esta noche, Señor. Danos a través de tu Espíritu Santo, espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de consejo y de temor tuyo, Señor, y de poder en el nombre de Jesús. Que tu palabra corra y sea glorificada, Señor, y que podamos, Señor, experimentar, Señor, la presencia maravillosa de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Y que tu palabra, Señor, nos anime a cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento. Usted sabe que la resurrección de Jesucristo, dice San Juan, el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, de Revelaciones, cuando él estaba preso en la isla de Patmos, Juan recibe una revelación de Jesucristo y él recibe instrucciones de parte de un ángel. Él también ve a Jesucristo, pero también él es llevado en el Espíritu al cielo, al paraíso, donde está el trono de Dios. Y bueno, Dios le revela muchas cosas a Juan. Pero una de las cosas que Juan recibe acá como revelación es sobre Jesucristo. Y en el capítulo 1 de Apocalipsis dice que Jesucristo es el primogénito de entre los muertos. Cuando yo leí por primera vez ese versículo, no lo entendí. Y recuerdo que un día un amigo mío, que éramos del mismo grupo de jóvenes de la iglesia en su tiempo que éramos jóvenes, él estaba estudiando en un seminario y él había puesto en su perfil de Facebook ese versículo. Y bueno, teniendo una conversación con él, él me explicó ese versículo y ahí se me abrió el entendimiento en ese versículo donde dice que Jesucristo es el primogénito de entre los muertos. Cuando dice primogénito de entre los muertos no se refiere a que fue el primero que murió, porque San Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan, dice que en el principio, el capítulo 1, verso 1 de Juan, dice: el principio el verbo era con Dios, el verbo era Dios, por él fueron hechas todas las cosas y para él fueron hechas todas las cosas. Y sigue hablando Juan y habla declarando la deidad de Cristo, que Cristo es Dios. Y sigue Juan diciendo, en el verso 12 dice: más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero Jesús no es el primero que murió. Desde Adán, y por culpa de Adán, por su desobediencia, entró la muerte. Y muchos han muerto. Y tal vez también muchos han resucitado en el camino. Por ejemplo, cuando conocen el pasaje, cuando dice que Eliseo pasaba por la casa de la tsunamita y la tsunamita le hizo una habitación y Eliseo cada vez que pasaba se hospedaba allí. Bueno, ella tuvo un hijo, Eliseo soltó una palabra sobre la tsunamita, ella tuvo un hijo, el joven cuando creció se murió y Eliseo oró por este muchacho y el muchacho resucitó. Pero ese muchacho resucitó y volvió a morir. Así hay muchos casos de personas, por ejemplo Lázaro, amigo de Jesús. Jesús hace una oración cortita frente a la tumba de Lázaro y Lázaro resucita.
Luego Jesús iba de camino y allí había una viuda de Naín que llevaba a enterrar a su hijo. Y Jesús ora por este joven y este joven resucita. Pero todas estas personas que murieron y resucitaron no volvieron a resucitar todavía. Pero Jesús es el primogénito de entre los muertos que murió, el primero que murió y que resucitó y que no murió nunca más. ¿Cuántos entienden por qué dice entonces el primogénito de entre los muertos? Porque Él es la primicia de lo que la iglesia, que todos los muertos en Cristo van a experimentar. Usted sabe que, yo no sé si usted tiene algún ser querido que venía a la iglesia y que partió con el Señor. Y la gran pregunta o la gran incógnita o el pensamiento nuestro es, ¿qué ocurrió con esa persona, ese ser querido? ¿Se fue con Dios? ¿No se fue con Dios? ¿Qué va a ocurrir? Mire, hay algo que nosotros debemos entender. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, y nuestro cuerpo en algún momento, si la trompeta no suena antes, vamos a tener que experimentar, pasar por esa puerta de la muerte. Pero San Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. San Pablo estaba seguro y fue uno de los únicos apóstoles que recibió la revelación sobre esto que iba a ocurrir, sobre el rapto de la iglesia, sobre la resurrección, porque en el tiempo de Cristo había una secta como los fariseos que se llamaban los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Los saduceos creían que se morían las personas y que se terminaba todo. Inclusive en la cultura de la raza humana, el ser humano desde su origen sabe que hay algo detrás de la muerte. Los faraones en sus tumbas, que eran construcciones monumentales, ponían tesoros, ponían alimentos, porque sabían que había una vida más allá. Inclusive los faraones se creían dioses. Y hay otra cultura, otras creencias. La gente dice que va a reencarnar en otra cosa. Hay algunos que creen que van a reencarnar en una planta o que van a reencarnar en un animal. Pero nosotros sabemos y debemos tener bien en cuenta esto, no ser engañados. Debemos saber que Jesucristo es el primogénito de entre los muertos, que murió, que resucitó y que Él venció la muerte. Y que Él es la primicia de los que resucitaron, de los que van a resucitar. Y escuche esto. Jesús, la muerte entró, dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 15, la muerte entró por un hombre, así entró la vida y la resurrección por un solo hombre, que es Cristo. Todo el capítulo 15 de 1 Corintios, San Pablo habla de la resurrección de Cristo. Pero también allí en el capítulo 51, si podemos mirar un poquito, habla de la resurrección de todos los santos, todos los muertos en Cristo. 1 Corintios capítulo 15, mire lo que dice. Versículo 51. Usted sabe que Pablo dice en una de sus cartas que él conocía a un hombre, pero se estaba refiriendo a él mismo, y que ese hombre fue llevado al tercer cielo, donde está el trono de Dios, y que le fueron revelados misterios y cosas inefables. Por ejemplo, el capítulo 11 de Corintios, donde habla de la cena del Señor, en el verso 23 dice, escuche cómo dice San Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Entonces, Pablo no estuvo en la última cena con Jesús y sus apóstoles, porque él se convierte después. Pero Pablo acá en el verso 23 dice, porque yo recibí del Señor. Sí que hay cosas de instrucciones y detalles sobre la cena del Señor que se le fue revelado a Pablo. Pablo, por ejemplo, en la carta a los tesalonicenses y acá en 1 Corintios,
Pablo habla de la resurrección. Y esto, Pablo recibe esta revelación. Y mire qué lindo, porque quedó para nosotros. Aunque Pablo le escribió a los Corintios, pero quedó para toda la iglesia. Y dice: he aquí, os digo un misterio. ¿Cuál es el misterio? No todos dormiremos. ¿Qué quiere decir no todos moriremos? Usted sabe que la palabra, la palabra morir en el Nuevo Testamento, en el griego, que está escrito, quiere decir separación. Porque para algunos, para los que no tienen esperanza, como dice San Pablo, los otros que no tienen esperanza, dice San Pablo, quiero, hermanos, que no ignoren esto, como los otros que no tienen esperanza. La gente que se le muere algún ser querido que no tiene a Cristo, cree que se termina todo, que es el fin, no tienen esperanza. Pero nosotros, nuestra fe se basa en la resurrección de Jesucristo. Nosotros, si hay un cristiano que no cree que Cristo resucitó y no murió nunca más, es en vano su fe. Nosotros tenemos que creer y saber que el eje principal de nuestra fe es la resurrección de Jesucristo. Ese es el tema principal del Evangelio: anunciar que el reino de los cielos se ha acercado y Jesús, como Rey y Señor, es el Rey de reyes y Señor de señores, pero para siempre. Su reino nunca será movido, y un día Él va a regir acá en la tierra. En su segunda venida Él va a venir y va a reinar, dice la Biblia. Pero escuche cómo dice Pablo acá: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, no todos moriremos, quiere decir, pero todos seremos transformados. Va a ocurrir un acontecimiento. ¿Cuándo? ¿Y cómo? ¿En qué tiempo va a ocurrir eso? Dice que va a ser en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y escuche lo que va a ocurrir. Los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Usted sabe que ese suceso nosotros debemos entender y no confundir nunca. Una cosa es el rapto de la iglesia, otra cosa es la segunda venida de Cristo. El rapto de la iglesia, cuando ocurre, Jesús no desciende a la tierra. Jesús envía a sus ángeles a juntar a sus escogidos, pero en ese instante, que va a ser en un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo, todos los muertos en Cristo. San Pablo en otra de sus epístolas dice los muertos en Cristo, acá dice los muertos, pero en la primera resurrección, que van a ser miles que van a resucitar, todos los muertos desde que nació la iglesia, desde que Cristo murió en la cruz del Calvario, todos los muertos en Cristo resucitarán primero. Y Pablo dice, verso 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Qué quiere decir esto, incorruptible? Que eso nunca más van a morir. Y usted va a decir, pastor, ¿cómo puede resucitar a alguien que murió hace 1000 años, hace 500 años? Alguien que fue quemado en la hoguera, alguien que fue devorado por fieras. ¿Cómo puede resucitar? Mire, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Cuando Jesús llegó a la tumba de Lázaro, la hermana de Lázaro le dijo, maestro, hace 4 días que ha muerto y él ya está podrido. Pero ahí Jesús le dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Ese es el mensaje que Jesús predicaba. Y Jesús tuvo confrontación con los saduceos. Los saduceos negaban que había resurrección. Entonces Jesús le dijo, ellos le hicieron una pregunta con trampa. Y le dijeron, una mujer se casó, su marido murió y como manda Moisés, tenía que casarse con su hermano y se casó con otro hermano y así con los 5 hermanos. Todos murieron, después murió la mujer. En la resurrección, ¿cuál de esos va a ser el marido de ella? Y Jesús le dijo, ustedes erran porque ignoran las escrituras y el poder de Dios. Mire, si hay algo que está causando un flagelo y un daño terrible a la humanidad hoy en día, es el desconocimiento que hay de la palabra de Dios.
la falta de preparación, de dedicación de tiempo al estudio de la Biblia. Es un tiempo donde miles y miles se están congregando, viniendo a la iglesia, pero también abunda mucha ignorancia, mucho desconocimiento de la palabra de Dios. Mire, toda la falsa doctrina y las sectas surgen de malas interpretaciones de la Biblia. En el tiempo de Jesús estaban los saduceos que negaban la resurrección, creían en toda la ley de Moisés, pero negaban la resurrección. Entonces vinieron con esta pregunta y dijeron, acá lo matamos a Jesús. Pero gloria a Dios porque Jesús, él vio cómo le dijo María Magdalena a Jesús, Raboni. ¿Qué quería decir Raboni? Maestro. ¿Y sabe qué Jesús le dijo? Cuando Dios se le apareció a Moisés, le dijo, ¿cómo se le presentó Dios a Moisés? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Los tres ya estaban muertos. Pero Jesús le dijo, Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Entonces le dio a entender a estos saduceos que cuando Dios se presentó a Moisés, Dios se presenta como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero que también ellos, aunque no estaban físicamente acá en la tierra, ellos tenían vida eterna. Y sabe que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Y Dios no ha cambiado. Una de las cualidades de nuestro Dios, que Él es inmutable, Él no cambia. Nosotros podemos cambiar, hoy podemos ser de Boca, mañana podemos ser de River. ¿No es cierto? No. Bueno, la gente cambia. Pero Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y usted sabe que Dios no cambia su voluntad ni su palabra. A veces creemos que, bueno, estamos viviendo en este tiempo y queremos hacerle a Dios buena onda. Mire, Dios sigue siendo santo y 3 veces santo. Nunca se equivoque con esto, hermano. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Tampoco es para que usted se haga legalista o religioso, cerrado, no se vaya al otro extremo. Pero sí debe entender que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. ¿Cuánto entienden eso? Entonces, San Pablo es el único de los apóstoles que primero él era perseguidor de la iglesia y persiguiendo a la iglesia Jesús se le aparece y él cae ciego. Queda ciego, luego Dios hace un milagro, recupera su vista, aunque Pablo después tuvo problemas, secuelas con su vista, pero Pablo tuvo experiencias maravillosas con Dios y Dios le reveló esto. Y fíjese qué tremendo, porque acá dice el verso 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Qué quiere decir en ese momento que suene la trompeta? Que Jesús va a enviar a sus ángeles a juntar a sus escogidos. Va a ser el rapto en un abrir y cerrar de ojos. Va a ocurrir eso en un instante. Pero también los muertos en Cristo van a resucitar. Que es algo que, si usted me pregunta a mí, ¿cómo puede ser que ocurra? ¿Cómo puede ser que...? Mire, es Dios. Y Dios va a hacer eso. Pero también va a ocurrir algo maravilloso. Pablo dice, nosotros seremos transformados. ¿Cuál es la transformación que vamos a lo que estemos vivos en ese momento cuando el rapto ocurra? Vamos a recibir un cuerpo glorificado, un cuerpo incorruptible. Este cuerpo que tal vez esté enfermo, incompleto, defectuoso, en ese momento va a ser transformado. Va a ser rejuvenecido, va a ser, si le falta alguna parte del cuerpo, va a recobrar esa parte. Mire qué maravilloso que eso va a ser así. Y como va a ser un cuerpo, como Jesús dijo que en la resurrección seremos como los ángeles. Si usted lee todo el capítulo que estábamos leyendo, San Juan capítulo 20, va a encontrar que Jesús resucita y viene María Magdalena y cuando Jesús se revela a ella lo quiere abrazar y él le dice, no me toques porque todavía no he ido a mi Padre, pero ve y dile a mis discípulos que yo voy al encuentro de ellos. Entonces cuando María va, le cuenta a sus discípulos, los discípulos tenían miedo porque habían matado a su maestro y tenían miedo que a ellos le lleguen y los maten también.
Entonces dice que estaban en una pieza, en una casa con la puerta cerrada. Y en 2 ocasiones, después que Jesús resucita, en 2 ocasiones Jesús se aparece a su discípulo. Ahí en el capítulo que sigue ahí en San Juan, usted va a encontrar en las 2 ocasiones que Jesús se aparece a su discípulo, estando la puerta cerrada, aparece en medio de ellos. Porque eso es lo que va a ocurrir, que ocurrió con Jesús, va a ocurrir con lo que esté en ese tiempo, en el tiempo de la resurrección, cuando suene la trompeta, cuando la iglesia sea raptada, usted va a recibir un cuerpo glorificado. Si tal vez hoy está padeciendo alguna enfermedad, alguna dolencia, mire, en ese momento su cuerpo va a recibir una transformación poderosa, maravillosa, porque usted tiene que saber que esto va a ocurrir. Porque a veces decimos, ay Señor, mira, me duele esto, Señor, el doctor me diagnosticó tal cosa. Mire, usted tiene que entender que si en esta noche o mañana o antes de fin de año suena la trompeta, porque a veces nosotros creemos que tenemos muchos años por delante, no sabemos el tiempo que le queda a esta tierra. Pero sí debemos saber que algo va a ocurrir y que en ese rapto de la iglesia los que estén vivos todavía van a sufrir, no sufrir, sino experimentar una transformación de su cuerpo. Y van a ser como los ángeles, así como Jesús se aparecía y se desaparecía, traspasaba las paredes o de golpe estaba con ellos, se iba. Como en Hechos capítulo 1 y 2, allí cuando Jesús estaba con sus discípulos, dice que estuvo 40 días después que resucitó con sus discípulos y que subió en una nube al cielo. Es decir, yo no sé si usted alguna vez vio una nube de cerca. Yo pude ver nubes de cerca cuando, no sé si alguno de acá voló en avión alguna vez o estuvo en una montaña bien alta. Hace poquito, hace 2 semanas atrás, estuvimos en un lugar de Jujuy, fuimos a conocer las salinas. Estuvimos en un congreso de mujeres en Jujuy, bueno, con mi esposa y otros pastores. Y un día libre fuimos a conocer las salinas. Y uno tiene que pasar por la parte más alta de Jujuy, que son 4.170 metros de altura, bastante altito. Y hay partes de la montaña que uno ve la nube ahí al mismo nivel que más o menos uno está. Pero es imposible, según la física, según la gravedad, es imposible que alguien de nosotros pueda caminar sobre una nube o pueda volar en una nube. Pero Jesús fue levantado en una nube al cielo. De esa misma manera la iglesia de Cristo va a ser levantada al cielo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Gloria a Dios, porque hay vida eterna en Cristo Jesús. Fíjese que dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrito: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire qué sabio consejo de Pablo. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén y amén. Fíjese lo que Pablo le dice a los tesalonicenses. Vamos a mirar allí un ratito, rapidito. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Los que ya murieron. Los que murieron creyendo en Cristo. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos
a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo, escuche esta palabra, resucitarán primero. Así que va a haber una primera resurrección, va a haber una tanda que va a resucitar. ¿Quiénes son los que van a resucitar? Los muertos en Cristo. Todos los muertos desde Cristo hasta ese día del rapto. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Allí habla literalmente la palabra arrebatado. Juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor, ¿dónde? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Amén y amén. ¿Qué ocurría con los que morían antes de Cristo? Desde Adán hasta Cristo. En esos casi 4000 años, ¿qué ocurría desde Adán hasta Cristo? La Biblia, en el Antiguo Testamento, usted va a encontrar la palabra Seol. Y es una palabra hebrea que quiere decir lugar de los muertos, o donde descendían los muertos. Pero usted va a encontrar también que Jesús, cuando estaba en la cruz, le dice al ladrón que se convierte allí al lado, el ladrón que creyó y que le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús habló y predicó a la gente y le dijo que había un hombre muy rico que todos los días hacía banquete y fiestas. Y este hombre rico dice que a la puerta de su casa había un mendigo llamado Lázaro, el cual tenía llagas y los perros venían y lamían sus llagas. Y llegó el día que murió el mendigo y también murió el rico. Y el mendigo dice que fue llevado por los ángeles. Escuche, qué diferencia que hay cuando muere alguien que tiene a Dios. Porque si la trompeta no suena, mire, si las trompetas no suenan, este año, el año que viene, yo no sé, tal vez allá en Chaco, donde estamos nosotros, en nuestra congregación, en la pandemia, han muerto algunos hermanos que conocíamos. Hace 4 años, en el mes de septiembre, falleció mi mamá de neumonía, que fue antes de la pandemia. Ella le agarró una neumonía y falleció mi mamá. Tenía 63 años. Pero ella murió reconciliada con Cristo y en su último momento le pidió perdón al Señor. Y sé que un día nos vamos a reencontrar. Pero escuche esto. La Biblia habla de que los que morían antes de Adán hasta Cristo iban a un lugar llamado el seno de Abraham, que también era conocido como el paraíso y era conocido como un lugar de descanso, de reposo, donde allí estaban esperando ellos. Ese lugar estaba en el centro de la tierra y había un abismo que separaba ese lugar, el seno de Abraham, de un lugar de tormento llamado infierno. Mire, Jesús habló en muchas ocasiones del reino de Dios, del reino de los cielos, pero si usted mira, Jesús también advirtió y anunció y habló de que hay un infierno. Jesús dijo, mejor te es entrar en la vida sin un ojo, sin una mano, que tener tus 2 ojos y tus 2 manos e irte al infierno. Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Es decir, Jesús advirtió del peligro de una condenación eterna en un lugar de tormento llamado infierno. Ese lugar, infierno o Gehenna, está en el centro de la tierra. Y en ese lugar
separa un abismo desde el seno de Abraham. Y allí dice que en ese lugar, en el seno de Abraham, estaba Lázaro siendo consolado por Abraham. Pero también estaba el rico en ese lugar de tormento, pidiendo que Abraham envíe a Lázaro y moje su dedo en agua y moje su lengua. Pero Abraham le dice, de acá nadie puede ir para allá y de allá nadie puede venir para acá. Usted sabe que la Iglesia Católica dice que hay purgatorio. Cuando nació en el tiempo del protestantismo, o cuando el más conocido como Martín Lutero, que expuso sus tesis, nació en un tiempo de que Martín Lutero empezó a leer la Biblia y se dio cuenta, él siendo sacerdote católico, que la Iglesia Católica en ese tiempo vendían las indulgencias, que mucha gente rica pagaba mucho dinero para sacar a sus familiares del purgatorio y para que puedan entrar al paraíso. Pero era un cuento para enriquecerse y sacar dinero. Y cuando Martín Lutero expone esto, también le costó pagar con su vida después a Martín Lutero. Pero allí nace la iglesia protestante. Por eso dicen que nosotros los evangélicos somos después que la iglesia católica, pero la iglesia evangélica nació en Pentecostés, allá hace casi 2000 años atrás. Nosotros somos pentecostales. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y sabe que entonces no existe el purgatorio. El purgatorio es un cuento chino, una mentira inventada, no está escrita en la Biblia, ni en nuestra Biblia, ni en la Biblia católica. No sé si hay algún amigo católico que está escuchando, pero lea su Biblia y va a encontrar que no existe el purgatorio en la Biblia. Sí, la Biblia habla de un infierno y habla de un paraíso. Sí, la Biblia habla de una vida eterna, ya sea con Cristo o una vida eterna de condenación. Mientras estamos aquí con vida, nosotros elegimos nuestro lugar de destino, dónde queremos pasar la eternidad. Y sabe que allí el rico en su lugar de tormento, entonces le dijo, Padre Abraham, envía a alguien que le advierta, yo tengo varios hermanos que no vengan a este lugar. Mire, y entonces el Padre Abraham le dice, no, allá tiene a Moisés y a los profetas. ¿Sabe que Moisés y los profetas representan a los que predican el Evangelio? Moisés y los profetas representan a la iglesia de Cristo, que es labor profética de Dios, hablando a este mundo que está en tinieblas, que este mundo no quiere oír las verdades. Si hay algo que a la gente le encanta oír es mentiras. Nadie quiere oír verdades. A veces la verdad es difícil de digerir, pero Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuántos conocieron la verdad del Evangelio? Gloria a Dios, porque un día alguien nos habló del Evangelio y hemos conocido la verdad y hemos sido liberados de esa condenación eterna y nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Y si Cristo no viene antes, el día que nos toca partir de esta tierra, nos vamos con Él. Como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gloria a Dios. Y sabe que el rico quería que los ángeles o alguno que se levante de los muertos le predique a sus hermanos, porque dijo, si alguien se levanta de entre los muertos, entonces creerán. Pero sabe que hay gente que aunque ocurra el milagro más grande, no se van a convertir. Porque a Dios le plació que nosotros nos salvemos por la locura de la predicación. Qué grande que es Dios y Él es soberano y se tiene que hacer su voluntad. Y sabe que allí vemos clarito, entonces, ¿a dónde se fue el que estaba en la cruz a la derecha de Cristo? Primero, cuando Cristo resucita, ¿qué le dice a María Magdalena? No me toques. ¿Por qué? Todavía no fui a mi Padre. ¿Dónde estuvo los 3 días eso que estuvo muerto? Jesús dijo, así como Jonás estuvo en el vientre del pez, así es necesario que el Hijo del Hombre esté. Ahora vamos a mirar Efesios. Y ahí voy a usar un machete que tengo acá, que es la otra versión bíblica. Esta que
estoy usando acá esta Biblia de Reina Valera 1960. Pero vamos a mirar Efesios, la carta capítulo 4. Y ahí Pablo empieza a hablar de la unidad del Espíritu. Podemos leer el verso, para ir un poquito más rápido, verso 5. Un Señor, una fe, un bautismo. Pablo habla de la unidad del Espíritu, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todo y en todo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, escuchen, esta revelación solo la tenía Pablo, ninguno de los otros apóstoles tenía. No la tuvo Pedro, no la tuvo Juan, esta la recibió Pablo. Y dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y el verso 9 aclara un poquito y dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido. ¿A dónde fue Cristo? Descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora vamos a leer otra versión. A ver, la latinoamericana, como dice. Verso 8. Pues se dijo, subió a las alturas, y escuche cómo dice acá, llevó cautivos. ¿A quiénes llevó? ¿Dónde estaban las almas de los que habían muerto desde Adán hasta Cristo? Los que confiaban, creían en Dios, esperaban al Mesías, esperaban la redención, estaban en el seno de Abraham. Allí estaba Abraham, allí estaba Moisés, estaba Eliseo, estaban todos los fieles a Dios. Dice, pues se dijo, subió a las alturas, llevó cautivos y dio sus dones a los hombres. Subió se refiere al que antes había bajado con los muertos al mundo inferior. Ahora vamos a leer otra versión, la versión lenguaje actual, a ver cómo dice. Como dice la Biblia, verso 8, cuando subió al cielo, llevó muchos prisioneros y dio capacidades a la gente. ¿Pero qué significa eso de que subió? Que significa que primero bajó a las partes más profundas de la tierra, y el que bajó es el mismo que después subió a lo más alto del cielo para llenar todo el universo. Si usted sigue leyendo, va a encontrar después en otra de las epístolas de Pablo que Pablo aclara y dice que Cristo descendió a las partes más profundas y le predicó a los espíritus encarcelados. Qué tremendo. San Judas en su epístola, que es una epístola cortita, habla un poquito de esto, de los ángeles que no guardaron su dignidad, fueron en prisiones de oscuridad y están esperando allí el día del juicio. Es decir, que en el centro de la tierra está el infierno, un lugar de tormento donde van a parar todos los muertos desde Adán hasta Cristo, pero también de Cristo hasta ahora los que mueren sin Cristo siguen yendo a ese lugar. Y cuando la trompeta suene, los muertos en Cristo, los fieles, que su alma ya está en el paraíso, están con Dios, van a resucitar solo los fieles, solo los que murieron en Cristo. Porque los otros que murieron sin Dios, desechando la gracia redentora de Cristo, la gracia salvadora de Dios, esos van a resucitar en otra tanda, en otra resurrección. Usted lee capítulo 20, 21, 22 de Apocalipsis y va a encontrar allí el gran trono blanco después del milenio, donde dice que el mar entregó a sus muertos, el Hades entregó a sus muertos. Bueno, ese es el juicio, el gran trono blanco. Pero usted y yo, si somos fieles a Cristo, no vamos a estar delante de ese trono blanco. Usted y yo vamos a ser parte, o sea, de la primera resurrección o de esa transformación y vamos a ser arrebatados. Así que crea que el mensaje del Evangelio es este.
Usted debe creer en la resurrección de Cristo, que Cristo venció la muerte y resucitó y que hoy está a la diestra de Dios que intercede por nosotros. Él es nuestro abogado y nos dio vida eterna. Usted y yo tenemos vida eterna. Los que están en Cristo, hermanos, tenemos vida eterna. Fuimos redimidos, fuimos comprados. Nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Qué lindo, qué precioso saber eso. Yo quiero que usted se ponga de pie en esta noche. Y te va a decir, pastor, ¿y por qué predicó esto en esta noche? Porque esto está por ocurrir dentro de poco. Hace más de 30 años atrás había un gran evangelista llamado Gigi Ávila. ¿Quién no lo conoció a Gigi Ávila? Gigi Ávila hacía sus grandes campañas. Yo pude estar en un par de campañas de él. Una me acuerdo que viajamos a la ciudad de Misiones, en Posada, en un estadio, y como fuimos con una delegación de pastores, me tocó estar cerca de la tarima donde estaba predicando. He visto muchos milagros de sanidad, pero también he visto cientos y miles de personas que aceptaban a Cristo como su Salvador. Pero ¿sabe cuál fue el mensaje de Gigi Ávila hasta que él partió con el Señor? Cristo viene pronto. Sus últimos mensajes era Cristo viene ya. ¿Sabe que algunos hoy se burlan de este mensaje? Algunos dicen que Gigi Ávila lo usó para hacer tener miedo a la gente. Mire, la palabra de Dios no se debe usar tal vez para que usted crea que por temor se va a convertir. No, pero sí la palabra de Dios cuando es inspirada por el Espíritu Santo, ahí entra la obra maravillosa, redentora del Espíritu de Dios, que Jesús dijo que el Espíritu Santo iba a venir sobre nosotros y que Él iba a convencer de justicia y de pecado al mundo. Mire, nadie puede venir a Dios si Dios no lo trae. Pero sabe que nadie puede convertirse o nacer de nuevo si el Espíritu Santo no opera en ese corazón, en esa vida. Qué importante la obra redentora, porque el Espíritu Santo es el que completa la obra. Él es el sello de nuestra salvación. San Pablo dice que habla de las arras del Espíritu. ¿Sabe que las arras representaba un pacto o un contrato o una garantía? El ser sellado. La Biblia habla en Apocalipsis, habla de los sellados de Dios, que hay así como el anticristo va a sellar a los que le adoran, a los que le sigan en el tiempo de la tribulación. Dios también va a tener. ¿Y cómo son los sellados de Dios? El sello del Espíritu Santo. ¿Sabe que el Espíritu Santo está aquí en esta noche? Y yo creo que este es un tiempo en el cual nosotros debemos rendirnos a Él y decir, Señor, yo quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Quiero meterme en tu río, quiero beber de tus aguas, Señor. Yo quiero que tu Espíritu Santo me unja. Señor, yo quiero ser uno de los sellados tuyos. Que cuando la trompeta suene, quiero ser parte de ese rapto. Que si la muerte me sorprende esta noche, quiero irme contigo. Que cierre sus ojos un momento allí como está. Dios nos ama tanto. Dios te ama tanto. Usted sabe que en este tiempo, ¿por qué estamos predicando esto? Porque Cristo viene pronto. La iglesia, dice el libro de Apocalipsis, la iglesia dice, ven Señor Jesús. Hay una palabra hebrea, dice Maranata, quiere decir Cristo viene. Puede decir conmigo en esta noche, Maranata, dígalo. Maranata, Cristo viene.